Dale. Buenas noches, mi nombre es Renzo Rodríguez. Hoy vamos a estar trabajando con el capítulo número 5 de propiedades de la roca. Las propiedades de la roca, específicamente, vamos a tratar el tema de porosidad, el tema de saturación y de permeabilidad. Para dar una definición de la porosidad, sabemos pues que la porosidad se define como el volumen poroso entre el volumen total de la roca y la porosidad está expresada en porcentaje y también en fracción, queda dimensionada. La porosidad, existen dos tipos de porosidad. Según la comunicación de los poros, se clasifica en porosidad absoluta y porosidad efectiva. La porosidad absoluta es cuando el volumen de los poros están conectados o no están conectados entre el volumen total. Y la porosidad efectiva es aquella que son los volúmenes porosos interconectados entre el volumen total. Aquí podemos definir la porosidad promedio, ¿verdad? Las medidas de porosidad realizadas en los yacimientos serán ligeramente diferentes una de otra, pues están tomadas en diferentes puntos del medio poroso. El valor medio de la porosidad para un pozo particular se puede obtener a través de un promedio aritmético y un promedio ponderado con respecto a los espesores de los intervalos para cada yacimiento. O sea que para cada yacimiento, para cada pozo, hay una porosidad y hay un espesor. Como podemos ver aquí, esta formación tiene diferentes espesores y porosidad. Espesor 1, porosidad 1. Tiene un espesor número 2, porosidad número 2. Espesor 3, porosidad número 3. Espesor 4, porosidad número 4. Espesor 5, porosidad 5. Un espesor 6, porosidad 6. Este es la base de la formación hasta el tope. Aquí tenemos el espesor y esta definición la podemos expresar matemáticamente. Phi va a ser igual a la sumatoria de las porosidades cuando I es igual a 1 hasta n, entre n, donde phi es la porosidad promedio aritmético y n es el número de muestras. Entonces, el promedio aritmético, teniendo como base el perfil eléctrico del espesor total de la formación productora, se divide en una serie de intervalos, tramos que tienen características similares, calculando su porosidad correspondiente. El valor medio de la porosidad se calcula utilizando esta expresión. Entonces, quiere decir que para calcular la porosidad sumamos las porosidades entre el número de muestras. Vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad?, para que tengamos un poquito más claro lo que es la porosidad promedio. Dice, se tienen los siguientes datos de una muestra de yacimiento de petróleo con una presión de burbujeo de 3000 LPCA y una temperatura de 160 grados Fahrenheit. Se pide calcular la porosidad del yacimiento aplicando el promedio aritmético y el promedio ponderado por espesor. Tenemos las muestras, nos dan las muestras, son 6 muestras. Tenemos los espesores, 1.0, 1.5, 1.0, 2.0, 2.1, 1.1. Tenemos las porosidades 10, 12, 11, 13, 14 y 10. Entonces nos pide calcular el promedio aritmético y el promedio ponderado por espesor. Entonces calculamos primero el promedio aritmético. El promedio aritmético va a ser igual a la sumatoria de las porosidades, la sumatoria de estas porosidades que están aquí, entre el número de muestras. Entre el número de muestras, aquí vemos que son 6 muestras, ya 6 muestras,
Entonces calculamos, sustituimos los valores, ¿verdad? Sustituimos los valores de porosidad, es la sumatoria de la porosidad que nos da 70, la sustituimos aquí, entre n, que es el número de muestra, que es 6. Entonces, esto nos da un 11,66% y es una porosidad moderada. Recordando que en la tabla de los rangos, de porosidad tenemos la calidad. Cuando da mayor que 20%, quiere decir que la calidad de la porosidad es muy buena. Y como esta no está mayor de 20%, sino que está en 11,6, quiere decir que esta porosidad es moderada, porque está entre el intervalo de 10 a 15%. Entonces quiere decir que este pozo está produciendo una porosidad de 11,66%. Aquí vemos el promedio ponderado por espesor. Tenemos su fórmula, la fórmula correspondiente, expresada matemáticamente. Dice phi va a ser igual a la sumatoria de la porosidad por el espesor cuando I tiende a 1 hasta n, entre la sumatoria de los espesores. Entonces, sustituyendo los valores, aquí sumamos la porosidad por el espesor, calculamos la porosidad 10 por el espesor 1.0 nos da 10, la porosidad de la muestra 2, 12 por 1.5 nos da 18, 11 por 1.0 nos da 11, 13 por 2.0 nos da 26, 14 por 2.1 nos da 29.4, 1.1 por 10 nos da 11. Calculamos la sumatoria de la porosidad por el espesor, nos da 105,4. Estos 105,4 lo vamos a sustituir aquí, en la porosidad por el espesor, la sumatoria de la porosidad por el espesor, 105,4, entre la sumatoria de los espesores, que es esta que está aquí, nos da 8,7. Entonces esto es igual a 12,11%. Recordando que la porosidad puede dar en porcentaje, y también en fracción que adimensional. Nos vamos aquí en la siguiente lámina, promedios ponderados. Considerando que la porosidad es una propiedad que varía tanto en el sentido vertical como en el sentido del área, el promedio aritmético no es representativo basado en las mismas consideraciones que se hicieron en el primer caso, en este caso. El valor medio de la porosidad se obtiene ponderado con respecto a los espesores de los intervalos, considerando pueden ser tres aspectos: el ponderado por espesor de arena, ponderado por área, ponderado por volumen. El promedio ponderado por espesor de área se aplica en caso de tener diferentes capas de arena, de espesores de arena neta petrolera es conocida. La porosidad va a ser igual a la sumatoria de I, la sumatoria de la porosidad por el espesor de I cuando tiende a 1 hasta N, entre la sumatoria de los espesores cuando I tiende a 1 hasta N. El promedio ponderado por área es el promedio. En el promedio se toma en cuenta el área de drenaje de cada pozo de yacimiento. Y esta porosidad va a ser igual a la sumatoria de las porosidades por el área de I cuando tiende a 1 hasta N, entre la sumatoria, del área de I cuando tiende a 1 hasta N. El promedio ponderado por volumen produce un valor promedio de mayor confiabilidad. Porosidad va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1, la sumatoria de la porosidad por el espesor por el área de I cuando tiende a 1 hasta N, entre la sumatoria del espesor por el área. O sea que
el promedio ponderado por espesor de área este por espesor de arena, este de arena, espesor de arena, este espesor de arena. Promedio ponderado por espesor de arena es este. Este es el promedio ponderado por área y este es el promedio ponderado por volumen. Nos pide aquí calculamos el promedio ponderado por espesor, que es este. Por espesor, usamos esta fórmula, la aplicamos aquí. Ahora la saturación promedio es la cantidad del espacio vacío que están llenos de agua, petróleo y gas. Para obtener un promedio de los datos de saturación se requiere que las saturaciones sean ponderadas de acuerdo con los intervalos de espesor y de porosidad. La saturación de cada fluido de yacimiento se calcula de la siguiente ecuación. Saturación promedio del petróleo, cuando la sumatoria es igual a la sumatoria de las porosidades, espesores y saturación, entre la sumatoria de la porosidad por el espesor. La saturación del agua promedio es igual a la sumatoria de la porosidad por espesor por la saturación del agua entre la sumatoria de la porosidad por el espesor. El promedio de la saturación de gas va a ser igual a la sumatoria de la porosidad por el espesor por la saturación de gas entre la sumatoria de la porosidad por el espesor. Donde este SO es saturación del petróleo, esta SW, saturación del agua y esta saturación. Vamos a calcular la saturación promedio del petróleo y del agua con nata. Dice, calcular la saturación promedio del petróleo y de agua con nata del yacimiento anterior. Si se conoce la siguiente información. Tenemos las muestras, son 6 muestras, tenemos los espesores, tenemos las porosidades, tenemos la saturación del petróleo en porcentaje, tenemos la saturación del agua con nata en porcentaje, y aquí vamos a calcular esta porosidad está en porcentaje, la vamos a llevar aquí en fracción. Dividimos esta porosidad 10 entre 100 y nos da 0,10. Dividimos esta 12 entre 100 y nos da 0,12. Esta la dividimos entre 100, 11 entre 100 nos da 0,11, 13 entre 100 nos da 0,13, 14 entre 100 nos da 0,14 y 10 entre 100 nos da 0,10. Aquí la llevamos en fracción y aquí calculamos la porosidad por el espesor. Calculamos la porosidad esta por este espesor. Decimos que porosidad 0,10 por 1.0 nos da 0,100, 0,12 por 1.5 nos da 0,180, 0,11 por 1.0 nos da 0,110, 0,13 por 2.0 nos da 0,260, 0,14 por 2.1 nos da 0,294, 0,10 por 1.1 nos da 0,110. Llevamos la saturación del petróleo en fracción, porque está en porcentaje, la llevamos en fracción, nos da saturación del petróleo 75 entre 100, 0,75. 77 entre 100 nos da 0,77. 79 entre 100, 0,79. 74 entre 100 nos da 0,74. 78 entre 100 nos da 0,78. 75 entre 100 nos da 0,75. Entonces calculamos la saturación. Vamos a calcular la saturación del petróleo. Entonces necesitamos la porosidad, la sumatoria de la porosidad por el espesor por la saturación del petróleo. Aquí la calculamos, la saturación del petróleo, esta que está aquí, la vamos a multiplicar por la porosidad, esta que está aquí, por el espesor que está aquí. Y nos da 0,0750. Seguidamente
calculamos la porosidad, la saturación del petróleo por la porosidad por el espesor. Esta saturación del petróleo por la porosidad por el espesor. La tercera muestra, saturación del petróleo por la porosidad por la siguiente muestra, por la muestra número 3. La muestra 4, saturación del petróleo por la porosidad por el espesor. La número 5, saturación del petróleo 0,78 por la porosidad 0,14 por 2.1 y nos da 0,2293. Y esta saturación del petróleo por la porosidad esta 0.10 por 1.1 nos da 0,0825. Aquí nos da la saturación de agua con nata, que está aquí en porcentaje, la dividimos entre 100, nos da 0,25, nos da 0,25, 23 nos da 0,23, 21 nos da 0,21, 26 nos da 0,26, 22 nos da 0,22 y 25 entre 100 nos da 0,25. Y ahí calculamos la saturación de agua con nata por la porosidad por el espesor. Para calcular la saturación de agua con nata. La saturación de agua con nata que nos pide la sumatoria de la porosidad por el espesor por la saturación de agua. Aquí. Calculamos la saturación de agua con nata por la porosidad por el espesor. Nos da 0,2550. Y así sucesivamente hasta la muestra número 6 que nos da 0,0275. Sacamos la sumatoria de la saturación de agua con nata, porosidad y espesor. Sacamos la sumatoria de la saturación de petróleo por la porosidad por el espesor. A la sumatoria aquí, calculamos la porosidad por el espesor y nos da la sumatoria 1.054. Entonces, teniendo estos datos, lo vamos a sustituir en la expresión matemática. Saturación del petróleo, que va a ser igual a la sumatoria de todas estas variables que están aquí, nos da la sumatoria 0,8047. La sustituimos aquí entre la sumatoria de la porosidad por el espesor, que es esta que está aquí. Porosidad por el espesor nos da 1.054. Sustituimos aquí y nos da 0,7635. Ese es el resultado de la saturación del petróleo promedio. Nos da adimensional. Recordando que las porosidades, las saturaciones, nos dan en fracciones adimensionales. Y la saturación de agua con nata, que es esta que está aquí, esta es la presión matemática, es la porosidad de espesor y saturación de agua con nata. Calculamos la sumatoria de toda esta saturación, porosidad y de todas estas variables y nos da 0,2493. Esto lo vamos a sustituir aquí. Y la sumatoria entre la sumatoria de la porosidad por el espesor entre 1.054 y nos da 0,2365. La siguiente lámina vamos a hablar de la permeabilidad, denotada por la letra K. Es la capacidad del medio poroso para dejar pasar el fluido. O sea, tenemos la roca, tenemos los granos, y dentro de los granos hay espacio interconectados, y la permeabilidad está entre los espacios interconectados. Entonces, aplicando la ley de Darcy, queda esta expresión matemática. Haciendo este ejercicio, dado los siguientes datos de permeabilidad obtenida de un análisis del núcleo, se desea estimar la permeabilidad promedio del yacimiento. Primer paso, construimos la tabla, ¿ya? Nos da las profundidades, nos dan la permeabilidad y vamos a calcular la profundidad de esta en pie, la profundidad de esta. Vamos a calcular la permeabilidad y multiplicamos la permeabilidad por la profundidad.
para que nos dé la permeabilidad, el promedio de permeabilidad. Entonces, la profundidad, si restamos 3.998 menos 4.002, nos va a dar 4. Si restamos 4 menos 2, nos da 2. Si restamos 6 menos 4, nos da 2. Si restamos 8 menos 6, nos da 2. Y si restamos 10 menos 8, nos da 2 la profundidad. Sumamos estas profundidades y nos da 12. Calculamos la permeabilidad por la profundidad. 200 por 4 nos da 800. 130 por 2 nos da 260, 170 por 2 nos da 340, 180 por 2 360, 140 por 2 280. Sacamos la sumatoria de la profundidad con la permeabilidad para sustituir el promedio de permeabilidad, que sería esta sumatoria 2040, la ponemos aquí, y la sumatoria de la profundidad, que es 12, aquí, y esto nos da 170 milidarcios. Muchas gracias.